Hola hermanos, vamos a seguir al encuentro de este Jesús que para mucha gente a lo largo de la historia pues ha sido una incógnita, sí, ha sido algo novedoso, que cuando se han enamorado de él, Jesús de Nazaret, Galilea, un hombre hecho y derecho, como dice en mi tierra, hecho y derecho con pelos en el pecho, es la maravilla más grande que el hombre puede conocer. Pues bien, entramos en la semana 13 del tiempo ordinario. Es 2 de julio, domingo, día del Señor, y del año 2017. Ya empezamos con los calores aquí en esta Murcia, y el ciclo, te lo recuerdo, ya te lo sabes mucho, y yo también, y es el ciclo A litúrgico de la Iglesia Católica. Quien nos va a narrar el relato es Mateo 10, del 37 al 42. Dice así Mateo: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Quién de vosotros recibe? A mí me recibe, y a quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta, y quien recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, pues aseguro que no perderá su recompensa. En principio está hablando de recompensa, pero aquí hay que renunciar a aquello que tanto queremos cada uno, como es los hijos, como es el padre, como es la familia. Pues él dice que quien ama más esa situación concreta, que parece inhumana, pues no es digno de mí, y no tendrá recompensa si no damos ese simple agua fresca a aquel de los pequeñitos, de los pequeños. Por ser discípulo mío, os aseguro que no perderá su recompensa si lo hace. ¿Qué pasa aquí? Pues Mateo recoge todas estas sentencias desde uno de los 5 grandes discursos en que distribuye el mensaje de Jesús. Se trata del discurso misional, compuesto por admoniciones breves que en algún caso pueden remontarse al Maestro de Nazaret, Jesús, y que en otros recoge sencillamente lo que fue la práctica misional, tal como se desarrolla
en aquellas primeras comunidades de discípulos. Cuando se leen desde el ego, desde la mente, las primeras afirmaciones de Jesús no pueden provocar sino rechazo. ¿Qué sentido tiene eso de amar más a Jesús que a los seres más queridos, como hemos dicho antes? Entendidas literalmente, transmiten la imagen de un Jesús arrogante y celoso, que se sitúa por encima de cualquier otro valor que no sea él. Pero la lectura no es esa. Como siempre, se trata de palabras de sabiduría y por tanto no tiene otro objetivo que ayudarnos a despertar a nuestra verdadera identidad y conducirnos a casa, es decir, a la morada de donde hemos salido. El objetivo del amor primario no es un ser individual, si bien todos los seres serán abrazados en aquel, sino lo que es. El mí de Jesús no se refiere a una persona particular en potencia con otras personas a las que habría que posponer, sino a lo que constituye su verdadera identidad, que es también la nuestra y la de todos los seres humanos, el único y universal: yo soy. Y entonces descubrimos la profunda sabiduría de ese dicho: es necesario amar por encima de todo, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Lo que somos, porque solo eso asegura que el amor alcance a todos los seres humanos y no excluya a nadie. De un modo más sencillo diríamos: el amor del que se habla no es una emoción, ni tiene que ver con ningún movimiento sensible del ego. Es el amor sin objeto, gratuito e incondicional, que nace de la certeza de no separación. Esta es la condición para que podamos amar de un modo nuevo a todos los seres, sin comparaciones ni postergaciones. Ahí está el auténtico despego de lo que hace el ego, que hace todo lo contrario. Pues aquí está el gran misterio del hombre, el volver a su identidad, a como fue creado. La pregunta, digo, es: ¿crezco en amor al misterio que somos cada uno? ¿Crece en mí la certeza de la no separación, sino de la unidad que somos todos en la presencia concreta del gran Creador, que es el Padre Dios? Pues ahí está la dimensión del hombre. Cuando el hombre se separa de esa dimensión, pues entonces empieza el sufrimiento, empieza la limitación, aparte de que siempre tenemos que pensar que somos inmanentes y no trascendentes, que eso es solamente Dios o energía, lo que cada uno le puede llamar a esa presencia de Dios en su vida. Pues bien, vamos más adelante. Este Evangelio, que es el final del discurso de Jesús a los apóstoles sobre la misión a los que les envía,
Es uno de los textos revolucionarios, sí, así, y más complicado de entender que hay en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Sencillamente porque plantea uno de los problemas más complicados a los que se tuvo que enfrentar la Iglesia naciente, y era el problema de la familia. Un problema de enorme actualidad en la Iglesia y también en la teología. Los evangelios enseñan el amor que se ha de tener a la familia, y lo hace Mateo 15, 3, 6. También Marcos, el 7, versículo del 8 al 13. Pero también encontramos hechos y dichos de Jesús que, al menos en principio, indican lo contrario. Jesús, cuando se fue a recibir el bautismo de Juan, se dedicó a anunciar el reino de Dios. Lo primero que hizo fue abandonar su familia, lo que hace cualquier novio. Se despide de su familia para vivir su vida con una mujer. Entonces se separa de su familia, aunque la quiere mucho, porque ahí le ha dado la vida, pero tiene que separarse para vivir su vida. Pues bien, lo que hizo primero es abandonar su familia, su casa y su pueblo, para vivir como profeta por los caminos y aldeas de Galilea, que es donde vivía. Quizá por eso las relaciones de Jesús con su familia fueron complicadas. Sus parientes decían que estaba loco, que había perdido la chaveta, que dicen en mi pueblo. Y esto nos lo relata Marcos 3, versículo 21. Y cuando fue a su pueblo, Nazaret, por primera vez, Jesús se dio cuenta de que su familia lo despreciaba. Que ya es fuerte eso, ¿eh? En Marcos nos lo relata en el capítulo 6, versículo 4. Y vio que sus paisanos no creían en él. Marcos 6, 6. Y también Juan 7, 5. En todo caso, es seguro que Jesús anteponía la comunidad de los discípulos a su madre y a sus hermanos. Pero sobre todo, lo más fuerte es la enseñanza de Jesús cuando afirma que Él no ha venido a traer paz, sino espada. Y claro, esto mueve las entrañas de todo ser vivo. Dice que no ha venido a traer paz, sino guerra, más bien. Pues esto hay que pensarlo. ¿Qué quiere decir Jesús con esa situación concreta que está relatando? Y es que la relación con la familia la tenían como muy despreciada. En todo caso, es seguro que Jesús anteponía a la comunidad de los discípulos a la madre y a los hermanos. No he venido a traer paz, sino espadas. Hasta enemistar al hombre con su padre, a la hija con la madre, y así sucesivamente, como leemos en el Evangelio. Es más, cuando Jesús llega a decir que hay que odiar o aborrecer, miseo, a los parientes,
ante la decisión de seguirle a él, surge una gran pregunta. ¿Hay que tomar todo esto tal como suena a nuestros oídos? ¿Estamos ante un lenguaje extraño que no ha de tomarse demasiado en serio? Esto es normal que nos preguntemos esto ante esta situación. Pues seguimos. Todo esto se complica más aún si tenemos en cuenta que la doctrina sobre la familia que hay en las enseñanzas del apóstol Pablo y sobre todo en las cartas de su influencia posteriores a él, concretamente en Colosenses 3, 18:4 y Efesios 5, 22:6, Pablo recoge la normativa del derecho romano y de la sociedad del imperio y la aplica a los cristianos. Ya desde el rey de las 12 tablas, la unidad que interesaba al derecho era la institución familiar, pero el derecho no se ocupaba de lo que ocurría dentro de la familia. Lo que le interesaba no era el amor, sino el poder del padre de familia, el pater familias, que se llamaba, y la prosperidad del Estado. Por eso el término economía viene de la unión de dos palabras griegas, oikos, casa, y nomos, norma o ley. La economía es, ante todo, la norma de la casa, la rectora de la familia, no el amor. Con toda razón, la sociología actual enseña que la familia tradicional era sobre todo una unidad económica. Además, era una unidad que no se contraía sobre la base del amor sexual, ni se consideraba como un espacio donde el amor debía florecer. Lo que se cuidaba era el dominio, la posesión y la capacidad de decisión del padre sobre la esposa, los hijos y, si lo sabía, sobre los sirvientes y esclavos. Por lo demás, Pablo rechazó con firmeza la homosexualidad, que ahora está en tanto abogado. En Romanos 1, versículos 26-27. Un problema que ni se menciona en los evangelios, pero que Pablo fue mamado de ello, no del evangelio, sino de cómo actuaban los romanos o los judíos. Pero sabemos que las ideas y costumbres han ido evolucionando, como todas las cosas, con el paso del tiempo. La desigualdad económica entre el hombre y la mujer es una de las causas más determinantes de la violencia brutal y con frecuencia hasta criminal, que destroza las familias y les cuesta la vida a tantas mujeres. Siempre las víctimas, en este caso, son las mujeres, despreciadas en aquel tiempo y ya superándose en nuestro tiempo, pero todavía está esa simiente grande. Una economía que no es igual para toda la familia puede y suele dañar y hasta destrozar todo posible amor. Esto es grave, pero lo estamos viviendo. Por eso, hermanos, la teología del matrimonio y la familia que manejan muchos predicadores y curas no solo se ha quedado atrasada, sino que además, y por eso, no responde ni a la que manda hoy la gente, lo que piensa la gente.
Entonces la pregunta es, ¿nos tenemos que adaptar a lo que piensa la gente? Pues yo creo que no. Habrá que adaptarse, aparte de tener en cuenta a la gente, que tiene sus razones, hay que escucharlas, sino al Evangelio. Ni a lo que enseña el Evangelio. Jesús dice, el que os reciba a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, me recibe al que me ha enviado, que es el Padre Dios. En Mateo 10, versículo 40. Lo primero en la vida no es mantener el modelo de familia patriarcal de la antigüedad. Eso ya está superado, ¿vale? Lo primero en la vida es recibir al otro o a la otra, que es la esposa. Porque en el otro y en la otra, a quien recibimos es a Jesús, que es el centro del amor y el centro del matrimonio. En Jesús, al Padre. Recibir a alguien es vivir la relación pura, no una relación de económica y nada como pensaba aquella gente. Se basa en la comunicación, de manera que lo esencial es entender el punto de vista de lo que piensa el otro. Cuando esto se vive a fondo y no por encima, y de verdad, entonces, y solo entonces, la relación humana alcanza su mayor hondura, hace posible la convivencia y en ella encontramos a Jesús y al Padre del Cielo, que piensa también como Jesús. Pues bien, ahí tenemos el mensaje mayor, sobre todo de este mundo actual, en que hay tantas relaciones humanas en cuanto al matrimonio que se deshacen totalmente, que no se han casado por la verdad. A lo mejor se han casado eso, como dice, por la economía, porque es de esta forma, pues de la otra. No, aquí lo que predomina, y nos dice Jesús, es que examinemos las cosas y las relaciones con los demás de cara al amor. Porque ahí no fracasa nunca, siempre que sea un amor puro, que sea un amor verdadero. Pues de aquí yo recuerdo pues la pregunta que hemos hecho al principio. ¿Crezco en el amor al misterio que somos? Si somos misterio de amor y plenitud, que nos basamos en el Génesis, que el Espíritu de Dios está con nosotros, pues la pregunta sigue y dice, ¿crece en mí la certeza de no separación? Es decir, el auténtico amor es la unidad con todas las cosas de la creación. Y ahí también con ese Dios que ha creado esa creación. Bien, pues ahí lo dejamos y ahí meditamos a esa dimensión para verdaderamente darnos cuenta de que el auténtico amor es ese y no hay otro camino. Nada de separación, no estamos abandonados, estamos unidos a Jesús, su Padre, el Espíritu Santo y nosotros con ellos. Somos como una piña y nadie puede destrozar esa dimensión. Escuchaba yo el otro día a un teólogo, no me acuerdo cómo se llama, y es que lo que falta a este mundo es la espiritualidad viviente. No son normas, no son oraciones simples. No, hace falta una espiritualidad fuerte, viviente, que se viva desde el interior. Decía él, y se atrevía a decir que con el tiempo las religiones fracasan, porque
Las religiones, por lo que se ve, son eso, normas, dogmas, en fin, entran todas las religiones. Y lo que hay que encontrar, decía él, es la espiritualidad que el hombre tiene dentro de sí. Y decía que una enseñanza fuerte era el hinduismo, era el budismo, que había enseñado esta dimensión, y que el camino es el desapego, que también hemos hablado en otra ocasión, desapego de las cosas. Y lo contrario a esa dimensión es el ego que cada uno llevamos también dentro, unidos con la mente. Ese nos hace traición. Porque ya sabéis lo que es el ego, el estar apegado a todo. Primero yo, después yo, y si queda algo yo. Cuando nos desprendemos de esa realidad es cuando auténticamente podemos amar. Si no, seremos esclavos de esa situación. Bien, pues lo vamos a dejar ahí. Y la próxima fiesta es la fiesta de Santo Tomás, el apóstol, aquel que, vamos, que dijo Jesús que si no meto la mano en su costado y tal, no creo, que sí, la fe de Tomás. Bien, pues nos vemos en el otro día y ahora pues seguimos la ruta que pasaremos el próximo día, al 3 de julio, lunes, y veremos lo que nos dice el relato de Tomás, que es apóstol y fue del Señor. Hasta ahora, un momento.